más que nos preocupe, es cuestión de que nos tenemos que ocupar. Así que empezar o evolucionamos nosotros aquí adentro y pensamos qué más cosas nuevas podemos aprovechar, cómo generar más valor o cómo cambiarnos, cómo movernos, hacia dónde movernos y proteger sobre todo los ingresos. Van a esperar sentados porque no va a venir ningún gobierno a salvarnos, ni están preparados de ellos, ni tienen la idea de lo que de todo lo que está pasando. O sea, ni siquiera tienen tantito ápice de planeación hacia futuro. Entonces, no se confíen, tomen las riendas ustedes. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Héctor López. Y yo soy Armando Treviño, y en este espacio conectamos estrategia, tecnología y visión para construir negocios con el ADN del futuro. Es correcto. El día de hoy tenemos dos temas que les van a encantar, sobre todo si tienen empresa o si trabajan, que creo que eso va a estar interesante. Primero que nada, vamos a hablar de la agentización y vamos a hablar qué es esto de la agentización y cómo está utilizando las empresas para hacerse más eficientes. Y por otro lado, también vamos a hablar un poquito acerca de cuál está siendo el impacto real de la inteligencia artificial en la economía y específicamente en el sector de empleo, principalmente en algunas potencias, pero como en las otros países de Latinoamérica o de otros lugares también va a poder afectar. Así que veamos si estás a salvo. Vamos, Lalito, ¿cómo ves? A ver, vamos a empezar por explicar un poquito qué es la gentización, ¿no? Claro, claro, amigo. Sí, es importante que entendamos este término que yo sé que muchos ya lo habrán escuchado, pero bueno, la agentización es básicamente cuando la inteligencia artificial deja de ser solamente ese canal, ese vehículo en donde que te responde preguntas, y la agentización es cuando esa inteligencia artificial ya empieza a comportarse como si fuera una persona que ejecuta tareas, que además le das la facultad para tomar decisiones y que también puede trabajar por objetivos. Eso es lo que es un agente de inteligencia artificial. Antes, por ejemplo, para que quede a lo mejor un poquito más claro, tú lo pedías algo a la inteligencia artificial te respondía y tú hacías el resto. O sea, ese era como de hecho, mucha gente lo sigue haciendo así, ¿no? Pero hoy día, con la agentización, tú puedes, por medio de un prompt, digamos que dotar de cierta información a un agente que le vas a poder dar un objetivo, le vas a poder dar esos pasos a seguir. Le vas incluso a poder instalar herramientas, por ejemplo, de creación de imágenes, herramientas de revisión de reportes o de análisis de reportes. Además, le vas a poder decir o darle la indicación de qué acciones debe de ejecutar. Y en ese momento es cuando estamos hablando totalmente de lo que es un agente de inteligencia artificial. Ahorita, por ejemplo, tenemos herramientas como Cloud, ¿no? Que es de esta empresa que se llama Anthropic, con la cual puedes interconectar tu computadora, o sea, tu laptop la puedes conectar y puedes generar tú ciertas instrucciones, y la inteligencia artificial digamos que va a tomar control de ciertas situaciones en tu computadora para poder desarrollar lo que le estás pidiendo. A eso digo, en la herramienta de cloud se le llama Cowork, pero es una manera en la que podemos entender precisamente esta agentización, amigo. No sé si con esto a lo mejor está siendo un poquito más claro o si lo explicamos mejor. Pues yo creo que lo explicaste bastante bien, pero digamos, a lo mejor un poquito, digo, más bien para completar lo que tú les explicaste a los agentes. Ya dijiste, bueno, la gente escribía y le preguntaba y la IA te decía, te investigaba, te daba la información y te daba todo. Básicamente, la inteligencia artificial, cuando hablamos de agentes, es cuando deja de decir y empieza a hacer. Entonces, existen los orquestadores, que son realmente los agentes, y los modelos de lenguaje, que son como el Gemini y el Cloud, ¿cómo se llama? El ChatGPT y todos estos que son modelos de lenguaje. Pero Sí. estos orquestadores permiten conectar usando estos modelos de lenguaje con todas las herramientas que habidas y por haber que quieras que tengan un API o que tengan una conexión de agentes. No vamos a entrar en MCPs y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que
durante mucho tiempo, digo, ya lleva unos añitos, existen orquestadores y estos orquestadores han estado allí. Es decir, ¿se acuerdan? Antiguamente como el IFTTT o el Zapier o todos estos, lo que hacían es que si pasa esto, haz esto. Si pasa el otro, haz esto. Y eso se usaba, ya tiene muchos años que se usa, ¿no? Ahorita, cuando estas variables ya no son solamente si haces una cosa, haz esto, sino que además, dependiendo del contexto, tienes que tomar decisiones, ahí entra la inteligencia artificial y entonces conviertes la inteligencia artificial en un empleado digital. Empleado que, por ejemplo, para tareas muy repetitivas o tareas en donde los humanos, pues a lo mejor qué flojera no lo van a estar haciendo, pues entonces pones a un empleado digital que ejecute esa tarea. Y para ejecutar esa tarea no nada más es hablar o decir mira, ya hice esto, sino que además los puedes conectar a tu correo electrónico, los puedes conectar a tus campañas, los puedes conectar a tu teléfono, los puedes conectar a tu WhatsApp, los puedes conectar a una serie de todo lo que prácticamente lo que quieras y se puede encargar prácticamente de todo aquello que si usa software y si es software se puede agentizar. Entonces, esto está siendo una súper tendencia que yo creo que no la veíamos venir. A lo mejor sí veíamos y hablábamos de la inteligencia artificial en el año pasado, pero no veíamos a lo mejor con qué fuerza se iba a transformar esto de la IA en agentes, ¿no? Está bien interesante, canal, porque imagínate, te traigo un chismesote. Para variar y no perder la costumbre, Google. Pero para esto, este tipo de agentes hay plataformas, hay muchas plataformas, Diffy, etcétera, donde puedes crear tus agentes. Principalmente la creación de agentes era para los programadores y tenías que saber un poquito de programación y un poquito de conexión y todo. ¿Qué crees, canal? Justamente en la Google I.O. de este año, Google presenta Gemini Spark, la cual está padrísimo porque es una herramienta, no es un agente de inteligencia artificial, es una herramienta para crear agentes de inteligencia artificial. O sea, están cañones estos cuates de Google porque no paran de anunciar cosas. Obviamente estamos grabando esto, independientemente de cuándo salga, estamos grabando justamente el martes 19, que es el día del Google I.O., y obviamente están volteando todas las notas de lo que está pasando ahí. Entonces, Google Spark, que es un creador de agentes de IA con tareas claras, tareas reutilizables. Ahora, ¿para qué le sirve la gente? ¿Para qué quiero un agente en mi vida? Pues principalmente para las tareas repetitivas que pueden generar errores humanos o que no las vas a hacer o un humano no las va a hacer o a lo mejor las puede hacer un humano, pero no con la rapidez o con la velocidad. Por ejemplo, carnalito, bueno, tú ya sabes, nos llevamos ya de algunos tiempos creando algunos agentes y sabemos, imagínense en este caso, son las 2 de la mañana y en este momento una persona está navegando en tu página web, pero son las 2 de la mañana. Y en este momento ve algo que le interesa y dice, oh, necesito ayuda, quiero hablar con alguien, pero son las 2 de la mañana. En ese momento, la verdad es que no vas a tener, a no ser que seas una empresa gigante, no vas a tener una persona que esté contestando, esté listo para contestarle al chat, que esté listo para atenderle por teléfono, pero sí puedes tener un agente de inteligencia artificial con el cual haga llamadas y claro que sí, cómo no, a ver, mire, ¿qué propiedad él está buscando? ¿Le interesa tal propiedad? Podemos agendar su visita y lo agende en el calendario del agente inmobiliario correcto. Este es como un pequeño ejemplo. Estos agentes hay muchas herramientas, o sea, no sé si se acuerdan, creo que hace como 2 meses, o bueno, ya tiene un poquito más de tiempo, estaba Open Cloud, que era una herramienta orquestador, un creador de agentes que instalabas tú en una computadora, le dabas tú los permisos, conéctate a mi Gemini, conéctate a mi Google, conéctate a mi esto, todo lo conectabas y el agente ya hace todo. Después salió Hermes, que Hermes fue un parteaguas
en donde Hermes te decía, ok, ya no solamente conecto todo, sino que puedo detectar errores, puedo crear un proceso para mejorar esos errores y aprender de mis errores y mejorar y guardar eso en memoria. Eso en los agentes será una maravilla. Pues el día de hoy, ya estos agentes con IA, pues Google acaba de lanzar Gemini Spark, en donde promete hacer algo muy revolucionario porque ya cualquiera puede tener un agente. Y es más fácil que confíes en Google para conectar todos tus tokens y todas cosas que en una herramienta de open source o en una herramienta de terceros que no sabes. Imagínate, le vas a dar las llaves del reino, o sea, no es como cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, canalito? Sí, amigo, está bien cañón, pero bueno, ojo, también aquí hay algo interesante, ¿no? O sea, esta parte de la agentización no significa que la inteligencia artificial piense como humano, sino más bien lo que estamos viendo ahorita es que los agentes lo que tienen es más contexto. Ahorita acabas de decir algo importantísimo que es esta parte de la memoria, ¿no? O sea, tienen esta memoria parcial, digo, no es una memoria ahí, pues sí, humana, pero tienen una memoria parcial, por así decirlo. Obviamente tú le das el acceso a las herramientas que va a poder utilizar para las tareas que tú quieres que realice, con reglas, con objetivos, y va a tener la capacidad de ejecutar flujos de información. Entonces, básicamente, la automatización sigue reglas fijas. Obviamente tiene un muy buen razonamiento y se va a empezar a adaptar más, como también ahorita mencionaste, se va a ir reentrenando, ¿no? O sea, se va como nutriendo de la información y eso es lo que va a permitir que ahora, imagínate ahora con esta herramienta que va a ayudarte a generar agentes de acuerdo a tus necesidades. No, hombre, amigos, si de por sí estábamos viendo por ahí algunas cifras preocupantes que, bueno, vamos a tocar en algún momento más sobre los empleos que se están perdiendo gracias a la inteligencia artificial. Esto también obviamente va a tener su grande participación en esas métricas y en esos porcentajes, ¿no? Pero sin duda estamos ante un momento de la tecnología que agradezco muchísimo el poder estarla viviendo porque me vuela la cabeza y creo que muchos podrían empatizar conmigo en ese sentido. Siempre va a haber cosas buenas y cosas malas, cosas que se pueden mejorar sin duda, pero que ahorita uno de los grandes de la tecnología como es Google esté lanzando este tipo de herramientas y que sabemos que sin duda son un poco más seguras que cualquier otra que hay en el ecosistema, o sea, definitivamente, si normalmente teníamos que estar capacitándonos, amigo, ahorita esto no nos va a dejar en un buen rato. Y eso me encanta porque, bueno, siempre el salir de la zona de confort es muy bueno, ¿no? Sí, totalmente, canal. Creo que esto, digo, fíjate, independientemente de la noticia de Google y Gemini y de toda la agentización, yo creo que hay que ver el trasfondo. ¿Qué es lo que está pasando en la mente de un empresario que está diciendo, ¿sabes qué? Voy a implementar inteligencia artificial porque, número uno, trabaja 24 horas, número dos, lo hace más rápido, lo hace mejor que muchos humanos, y número tres, no me va a estar cobrando, no me va a estar haciendo huelgas, no me va a estar haciendo ningún tema, trabaja 24/7, o sea, es como que va hacia allá. Y la realidad es que como empresario, a veces lo que digo, no todos, ¿verdad? Pero muchos empresarios y muchas de estas empresas simplemente están buscando las utilidades, buscar la rentabilidad. ¿Qué me es más barato? ¿Implementar un robot, implementar un agente de inteligencia artificial o tener contratado a un especialista, a una persona que tiene ciertos límites humanos normales, pero pero ¿qué me es más barato? Entonces, si lo ves desde el punto de los empresarios, esto va a ser un tema, pues, bien interesante porque porque esto va a generar una pérdida de empleos. De hecho, ya lo está generando, carnal, lo que mencionabas hace ratito. Ya se están viendo por ahí las primeras situaciones tristes, despidos masivos en las principales empresas tecnológicas. Por ahí estábamos viendo la nota, es 83,000 empleos en abril. Solamente en abril se perdieron 83,000 empleos y dices, y todos estos se señalan como la IA como una principal razón de Esa ese tipo pérdida, de recortes, ¿no? claro. Entonces, yo creo que aquí está pasando un fenómeno entre la pregunta es, ¿qué va a pasar? Hace unos programas, en el programa pasado hablábamos de que
Okey, muchas personas se van a quedar sin empleo y se van a quedar eso ya lo sabemos, que Sí. muchas personas, muchas empresas van a quebrar y muchas empresas se van a quedar sin empleos. Pero decíamos, no te va a quitar el empleo la IA, pero te la va a quitar alguien que sí conoce, que sí sepa de la IA. Ahora lo preocupante es la magnitud de lo que esto está pasando. Estas 83,000 personas, ¿en qué van a trabajar? Son Sí. personas, son desempleados y esto está subiendo mes a mes. Entonces, esto ya está siendo un tema ya de preocupación porque a nadie nos beneficia tener 83,000 desempleados. ¿Qué van a comer? ¿Qué va a pasar con ellos? Y aquí es en donde entra el toma y daca. No hay empleos suficientes para todas las personas que sepan IA. Ahorita todavía es una oportunidad, pero no hay empleos suficientes. O sea, esto va ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar ahorita? No lo sé, porque no tengo estamos ADN Futuro, no tenemos una bolita mágica, pero imagínate qué hace un gobierno, o sea, porque esto se va a transformar en millones, déjame decirte, pero no va a ser de golpe. Poquito a poquito, poquito a poquito. A ver, aquí se perdieron 50, aquí se perdieron 80, aquí se per ah, en las empresas gringas, en las empresas europeas, aquí no pasa nada, aquí eso no. Y la realidad es que está cañón, porque ya ves venir o sea, todo lo que imagínate 83,000, ahorita fueron 83,000, imagínate cuando sean millones. Sí, no, 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 va O a sea, estar bien cañón. nadie nos conviene, por mucho, o sea, a ver, tú tienes una empresa, okey, va, padrísimo, ¿y quién te va a comprar si no tienen empleo, no tienen trabajo? Imagínate que vamos a pensar, y voy a decir una industria que puede estar más o menos segura, comida, ¿okey? Verás mucha IA y mucho lo que tú quieras, pero tienes que comer, punto, ¿okey? Claro, claro. Vamos, imagínate que, pues, bueno, implementamos la comida, ¿de qué te va a servir si no hay nadie que te compre? ¿De qué te va a servir si no tienen empleos? Entonces, se viene una situación muy interesante, muy, muy, muy interesante que yo creo que los gobiernos en algún momento van a tener que intervenir porque no es sostenible que se pierdan estos empleos por razón de la inteligencia artificial. Y me vas a decir, sí es cierto, Héctor, a ver, se pierden esto no es la primera vez que pasa. Se Sí, no, pierden unos trabajos como por ejemplo, ¿alguien se acuerda del señor que guardaba las carretas? ¿O alguien se acuerda de los que trabajaban en telégrafos o en todas estas partes? Obviamente, pues perdieron sus trabajos, ese trabajo se convirtió en obsoleto y ahora tuvieron que evolucionar, ¿no? Está claro. bien, es normal, pero cuando los despidos son tan grandes, esto va a ser algo bien crítico. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo te proteges, no? Totalmente, amigo. Justamente fíjate que yo creo que aquí hay varias preguntas que podemos hacernos para poder identificar en dónde nos tenemos que aplicar más. Te voy a decir una, o sea, justamente ahorita decías la comida, ¿no? A lo mejor ahí no, pues cómo puedes agentizar una empresa de comida. Pero bueno, te voy a decir algo, o sea, hay que identificar y preguntarnos cuáles son esos trabajos que son más fáciles de agentizar. Cuando tú te hagas esta pregunta y veas que tu puesto actual es fácil de agentizar, llegó el momento en el que te tienes que empezar a preparar para cuando llegue ese momento tú puedas brincar y decir, yo puedo apoyar en esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, o sea, o empezar a moverte para ver qué otra cosa vas a hacer, porque pues como dices, o sea, al final del día el empresario va a buscar siempre el generar más utilidad, el tener, pues obviamente más ingreso, el tener más ahorro y pues eso va a repercutir obviamente en su recurso humano, porque bueno, pues obviamente también tenemos que ser muy francos en el sentido de que hay tareas que pues pueden salir en minutos y un humano la puede hacer en horas. La verdad es que sí, sí tenemos una desventaja importante como seres humanos en ese sentido. Pero bueno, esa es una de las preguntas que quiero dejar por ahí en el aire, ¿no? Para que ustedes se la hagan a sí mismos y vean en qué posición están y qué tendrían que hacer. Y tienes de 2 sopas, carnalito. Sí, sí. O sea, imagínate que estás en un tu empleo, tu trabajo es muy fácil de agentizar. Ujú. Tienes de 2 sopas,
o agentizas tú y empiezas a ofrecer esos agentes a muchas empresas y generas un poco un recurso diferente al que a lo mejor estabas acostumbrado, evolucionas tú o cámbiate de giro, porque pues que búscate otra cosa en donde a lo mejor tienes que aprender otras cosas, aprender otras nuevas tecnologías o nuevas herramientas, o te vas hacia otra, no sé, te pierdes en Timbuktu o alguna cosa así, pero cámbiate de giro porque va a llegar y a lo mejor va a tardar unos añitos. Recuerden que empieza en Estados Unidos, China, Europa, y después tarda algún tiempito y tarda en llegar a Latinoamérica esas cosas, pero de que va a llegar, va a llegar. La pregunta no es si va a llegar, sino cuándo, y a ver ¿Cuándo? Exactamente. que te agarre preparado. ¿Cómo ves? Exactamente. No, no, totalmente. Y también fíjate que sobre todo las empresas que dan atención al cliente, ¿no? O sea, a lo mejor tengas un servicio o un producto físico que vendas. Una, pues tienes que empezar a pensar también cuáles son esos procesos que tienen como tareas repetitivas, que no cambian, ¿no? Y ahí es donde tú puedes utilizar justamente la agentización, o sea, el poder meter agentes para ese tipo de tareas, ¿no? Y también algo importante, yo creo que ahorita no es engolosinarse, amigo. O sea, yo lo que pienso es que tenemos que encontrar que dentro de nuestras empresas tengamos una situación híbrida entre humanos y agentes de inteligencia artificial, pero todavía no aventarse a agentizar todos los procesos, porque yo siento que la tecnología todavía puede mejorar más de lo que ya está ahorita y se pueden correr muchos riesgos. O sea, imagínate una maquila, no sé, o sea, o empresas que tengan procesos muy complejos. De frente, si quieres agentizar, puede que un error de agente te pueda costar muy caro, ¿no? Sí necesitas como mejor irte paso a paso, ir haciéndolo gradualmente para que puedas tú ver realmente en donde sí vale la pena ahorita agentizar y donde no. Que al final del día, obviamente, también los perfiles en los puestos de trabajo van a cambiar, porque ahora definitivamente van a estar un poquito más enfocados en que pues sepas cómo utilizar herramientas. ¿Te acuerdas cuando se hacían los currículums, ¿no? Y que decías, paquetería de Microsoft Office, que ya sabías que sabías utilizar Word, PowerPoint, Excel, etcétera. Pues ahora también en el currículum vamos a tener que poner manejo de LLMs como ChatGPT, Cloud, etcétera, y el que quieras poner, ¿no? Pero que realmente lo sepas utilizar. Y eso te va a dar, pues, un plus como en su momento fue eso del Microsoft Office, ¿no? O para los diseñadores, cuando te preguntaban qué paquetería utilizabas, pobre de ti si decías Corel Draw, porque ya sabes que siempre se van por lo que es más rimbombante y pues bueno, tenías que decir que era que tú manejabas toda la paquetería de Adobe, ¿no? Pero sí, amigo, o sea, está preocupante, pero al mismo tiempo, pues retador para quienes queremos seguir en la competencia y en el mercado de estas herramientas y utilizarlas a nuestro favor y también utilizarlas en favor de nuestros clientes, ¿no? 100% canal. Yo creo que esto, digo, como tú bien dices, es una gran oportunidad. Fíjate que empezó esto, empezaron los despidos con programadores, mercadólogos, con todas estas áreas que eran históricamente, pues, más de raciocinio, ¿no? Pero ahorita me acordé que en China presentaron un robot que tiende una cama. Entonces dices: "Guau, qué padre, oye, un robot que tiende una cama", y de repente empiezas a pensar: ¿y qué tan rentables son esos robots? ¿Y cuánto van a costar esos robots? ¿Y en qué momento ya esta inteligencia artificial? Ya no estamos hablando de quitarle el empleo a un joven programador, que bien puede, no digo, no le quiero quitar ningún derecho al joven programador, pero pues tienes juventud, tienes movimiento y puedes hacer más cosas, ¿no? Puedes reinventarte con el mercado. Imagínate quitarle el empleo a este sector de las personas que atienden, que arreglan esto en los hoteles, y que en vez de contratar a estas personas, que por lo general son mujeres, por lo general no son jóvenes, por lo general son mujeres ya de ciertas edad. En algunos mercados en Estados Unidos, la gran mayoría de estas personas son de origen latino.
Entonces, imagínate ya cuando le estás hablando de quitarle el empleo a miles de personas de estas industrias, por dárselo a un robot que te cuesta $28,000 y por $28,000 te hace todo el tiempo, requiere poco mantenimiento, lo recargas en la noche y al día siguiente está como nuevo para seguir haciendo las tareas de acomodar y tender una cama y acomodar todo esto. Bueno, por decirlo de una palabra no tan antisonante, vamos a decirle, dejarlo en interesante y proteger sobre todo los ingresos. Horrible. Se van a esperar sentados porque no va a venir ningún gobierno a salvarnos, ni están preparados ellos, ni tienen la idea de lo que de todo lo que está pasando. O sea, ni siquiera tienen tantito ápice de planeación hacia futuro. Entonces, no se confíen, tomen las riendas ustedes. ¿Cómo ves, Carlito? Sí, sin duda, amigo. Y me parece que una buena pregunta también ahorita es justamente qué tipo de humano va a seguir siendo valioso cuando la inteligencia artificial pueda hacer casi todo. Esa es una muy buena pregunta que también quiero dejar ahí en el aire para que nos la hagamos a nosotros mismos y pues tomemos acción, amigo. Fíjate que volviendo otra vez a lo de la inteligencia artificial que no va a reemplazar a las personas, pero sí va a reemplazar a las que sigan trabajando exactamente igual que antes, ¿no? Y las personas que están utilizando la inteligencia artificial van a sustituir a las que no están utilizándolo. Pero sin duda, estamos ante un cambio estructural importantísimo en donde la evolución profesional va a ser súper importante y también, o sea, no nada más es una estructura a nivel empresarial, amigo, es una estructura que debe de cambiar a nivel social, a nivel educativo, porque también lo comentábamos también en otro de nuestros episodios, no recuerdo bien en cuál lo comentábamos, pero hoy quien sale de, no sé, ingeniero civil está obsoleto. O sea, con el plan de estudios actual, aunque tú te recibas hoy, estás obsoleto. ¿Por qué? Porque en tu programa de educación no tienes herramientas que te enseñen a utilizarlo para tu carrera. Entonces, si los gobiernos, como tú dices, no se dan cuenta de esto y no empiezan a hacer esas reformas necesarias o el ajuste necesario, amigo, nos vamos a seguir retrasando muchísimo y cada vez va a depender más de uno mismo el poder seguir capacitándose, porque algo bueno que sí veo es que ya hoy en día el Internet precisamente ha globalizado la educación y tú puedes ver preparaciones en YouTube, o sea, me refiero a clases, ¿no? A capacitaciones, herramientas de inteligencia artificial que están haciendo en otros países donde sí están capacitando a su gente, a su sociedad en ese sentido. Entonces, no nos quedemos nada más con lo que aprendemos en la escuela, sino metámonos a la enorme escuela del Internet, obviamente con sus precauciones necesarias, con la seguridad necesaria para que no te metas a cualquier tipo de información y te la creas al 100%, porque bueno, también hoy hay muchísima desinformación, lo sabemos, y también la inteligencia artificial justamente abona a que cada vez sea más fácil generar desinformación o noticias falsas, ¿no? Entonces, nada más abusados con eso, pero sin duda, amigo, hay que ponerle todas las ganas para que y hay que poner nuestro granito de arena también, amigo, en nuestras empresas, en nuestros negocios, el poder transmitir, esta o sea, sí es una preocupación, pero al mismo tiempo, o sea, no transmitir la preocupación, sino el cómo le vamos a poder dar la vuelta a esa situación. Es correcto, porque se escucha bonito eso, ¿no? La IA no te va a quitar el empleo, te lo va a quitar una persona que sí maneje la IA. Pero esa frase es tan bonita y tan noble que esconde millones de empleos perdidos. Yo creo que ningún país está listo para tanto cambio y tenemos que tomar el control en las manos, carnal. Así que, como tú bien dices, para cerrar, no te preocupes, ocúpate, que de eso se trata para que podamos salir, ¿no? O sea, ocúpate a meterse, a capacitarse, a buscar y tratar de también diferenciar esas noticias falsas que hay un montón y más con todas las IAs que nuevas que están sacando, que puedes encontrar a Donald Trump bailando con Putin. Entonces, pues bueno, hasta aquí la dejamos, canal. ¿Cómo ves, canal? ¿Alguna cosa que quieras para finalizar? Pues nada, nuevamente agradecerles a todos nuestros escuchas, a todos los que nos están viendo por YouTube, agradecerles mucho su tiempo si llegaste hasta aquí y te quedaste un poquito al chismecito y a la información que te estamos brindando. Agradecemos mucho tu tiempo. También te agradecemos que tú nos pongas un comentario, que les des clic a la campanita, que
te suscribas al canal que es gratuito y pues que nos sigas también en nuestras redes sociales para que veas todo. Obviamente estamos sacando extractos de estas conversaciones para que puedas consumirlo de una mejor manera si así gustas o si te gusta el formato largo, pues aquí está este video. Así es que de antemano muchísimas gracias. Gracias nuevamente mi Héctor también por este capítulo que disfruto muchísimo y pues nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Excelente.